Hola, hola, mucha atención padres e hijos, lo que dicen las escrituras en Deuteronomio, lo siguiente: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¡Wow! Esta es una palabra dura. Cuando los incrédulos pasan por aquí, automáticamente acusan a la Biblia de troglodita y anacrónica, además de incentivar la violencia. Mi nombre es Jaime Lascarro, estudiante de la Biblia y predicador laico. Quédese con nosotros hasta el final y sabrá las 6 cosas reales que sí dice ese texto. Dele el derecho a la Biblia a que le diga a usted qué es lo que ella cree y no lo que usted cree que ella dice. Bienvenidos. Muy bien, alguien pregunta justamente sobre ese texto que está en Deuteronomio 21, 18 al 21. Tengo la impresión de que el castigo que aplicaban a los hijos era demasiado severo. ¿Podría hacer el favor de comentar los textos indicados para claridad? Sobre la base de este texto debemos decir lo siguiente: la interpretación de cualquier asunto legal exige un estudio cuidadoso de la respectiva ley y de sus reales propósitos. Las leyes sirven para proteger los privilegios y derechos de las personas en su relación con los demás. Y de ese modo, no solo es importante acertar con relación al propósito de la legislación, sino también es fundamental determinar los antecedentes sociales que determinaban la importancia que esas leyes tenían para la sociedad israelita. También necesitamos mencionar un par de principios que podrán ayudarnos a comprender la determinación de Dios en este respecto. En primer lugar, debemos reconocer que en el diálogo del Creador con los seres humanos, Dios se pone a nuestro nivel con la intención de elevarnos al suyo a un paso que nosotros podamos dar. Lo segundo, necesitamos tener presente que el sistema teocrático de gobierno del Antiguo Testamento hace tiempo ya no está vigente para el pueblo de Dios. A su debido tiempo, Él se encargará de darle su merecido a los violadores de su ley. Así que volvamos al asunto específico de la ley para el hijo rebelde. Un análisis de la legislación revela el propósito, los antecedentes y la misión que ella cumplía. Si bien es cierto, estas formas de leyes no se aplican hoy en día, lo que sí permanece son sus principios. Lo primero es que esta orden se basa en el quinto mandamiento, el mandamiento de honrar a los padres, lo cual no especifica el castigo que se debe aplicar a los infractores. Se trata de una ordenanza expresada en forma positiva e incluye la promesa de larga vida para los que la obedecen. El mandamiento y la legislación correspondiente tienen el propósito de mantener el orden social como resultado de promover el debido respeto a la autoridad, principio fundamental. Los hijos deben aprender a respetar la autoridad. Así que legisla con relación a lo que debe ocurrir en el seno del hogar, donde dicho respeto debe ser inculcado a los integrantes menores de la sociedad. Lo segundo, reconoce el derecho de los afectados. Importantísimo esto. La legislación referente al hijo rebelde reconoce el privilegio y la responsabilidad de la familia cuando a ella le corresponde hacer frente a una crisis legal muy seria, con el fin de ayudar a los menores
a madurar correctamente, de tal forma que cumplan con un propósito de edificación a la sociedad en la que crecen y a la que pertenecen. Número 3. Protege los derechos de los padres también. Ellos son los responsables por la crianza y disciplina de sus hijos, mientras nos enseñan y les capacitan para que sus hijos desarrollen lo que es correcto. Ahora, si ocurre lo contrario y llegan al irrespeto, entonces esta ley garantizaba el derecho que tienen los padres de solicitar el apoyo a la comunidad para enderezar a los hijos conforme a un principio de amor y respeto. Número 4. Esta ley también protege el derecho de los hijos, y esta ley constituía una protección legal muy importante en un mundo en el cual muchas veces los padres consideran a los hijos como un objeto de su propiedad. La vida de los hijos estaba en manos de la ley y de las cortes, y no solamente en la de sus padres, quienes por causa de una frustración o de una rabia hasta podrían abrigar la tendencia de maltratarlos o incluso de llegar a quitarles la vida. Número 5. La ley protege el derecho de la madre. La decisión de enjuiciar a un hijo no dependía exclusivamente del padre, aunque en ciertos casos parece que él tenía potestad e incluso sobre la vida de los hijos, según lo podemos leer usted lo puede consultar en Génesis 42:37. Sin embargo, esta ley elimina esa facultad al requerir que la madre participe en la decisión de la madre llevar a su hijo a la corte con el propósito de que la decisión final quede en manos de la corte. La legislación parece haber constituido un avance significativo con relación a las prácticas existentes en ese entonces. Y número 6, todo esto se hacía en aras de la justicia. Los padres debían presentar a la corte evidencias significativas de que el comportamiento del hijo rebelde no era un asunto aislado, sino fruto de una persistente actitud criminal, desobediente. La legislación no estaba direccionada a ocuparse de niños inmaduros, sino de personas capaces de distinguir entre el bien y el mal, como es el caso de los delincuentes juveniles que constituyen una amenaza para la sociedad. Los ancianos de la ciudad, actuando como jueces, tenían la misión de estudiar bien cada caso antes de tomar una decisión. Si el veredicto incluía la pena capital, la ejecución de la sentencia quedaba en manos de los hombres de la ciudad. Los padres no participaban en esa acción. Siendo que la violación de esta ley era muy considerada seriamente, constituía una medida disuasiva para la delincuencia juvenil y también para que los padres no llevaran a juicio a sus hijos por asuntos sin importancia como una rabieta o cualquier otra reacción emocional. Esta ley ilustra de manera clara el valor que Dios le atribuye a la familia y el papel formador que ella cumple también para nosotros hoy. También subraya la gran responsabilidad que tienen los padres hoy y la sociedad con relación a la buena crianza de los hijos. Pero aquí el bonus que quiero agregar, pues a todo lo dicho anteriormente, está supeditado a lo que Cristo Jesús nos especificó y explicó con toda la amplitud del espíritu de la ley que ella merece, en qué consiste la base primordial de este principio. En alguna oportunidad en el Evangelio de Juan nos encontramos con el caso de aquella mujer que fue sorprendida en adulterio, la arrastraron hasta los pies del Señor Jesús a fin de ser apedreada. Bueno, todos sabemos lo que ocurrió por cuanto cuando reciben la acusación de estos hombres hacia ella, ellos esperan la respuesta inmediata de él, pero él lo que hace es agacharse y escribir algo en el piso de la superficie del templo. Ellos están extrañados y empiezan a presionar, pero ¿por qué no nos respondes?
Bueno, el resto de la historia nosotros la sabemos muy bien porque algo encontraron allí en lo que él escribió en la superficie del templo, ya que desde el más viejo hasta el más joven se fueron retirando lentamente. Cuando todos desaparecen, entonces Cristo Jesús le pregunta a aquella mujer, ¿dónde están los que te han condenado, los que te condenaban? Ella voltea a mirar, no ve a nadie y dice, ninguno está, todos se han ido. Él entonces dicta la sentencia, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. ¿Cuál es el principio aquí establecido? Está claro que estos hombres habían entrampado a la mujer a su vez para extenderle una redada al Señor Jesús y hacerlo caer y confrontarlo, ponerlo como una especie de entre la espada y la pared, por cuanto todo esto está dicho en la ley de Moisés, en la Torá, justamente como lo hemos visto. Sí, ahí dice que debe apedrearse. Y esta ley fue instituida por el mismo Señor en el Antiguo Testamento. Pero lo que Dios establece aquí es el gran principio. Todos debemos ser ayudantes en la corrección de la vida de la gente. Y todos debemos ser confrontados con lo que nos dice la ley, lo explicó Pablo en Romanos, porque la infracción de la ley, el violar la ley, trae como consecuencia pena de muerte. Pero pena de muerte para todos. Y todos debemos experimentar la gracia que Dios nos da. Porque si bien hemos cometido pecado y cualquiera de ellos nos lleva a la pena de muerte, debemos saber que el que está a nuestro lado o el prójimo más débil quizás que yo, también incurre en faltas como estas o peores. Pero al ser yo probador de la gracia de Dios, entonces debo ministrar con misericordia a los demás, sabiendo que estamos en peligro de muerte. La gracia de Dios nos da vida. Lo que el Señor Jesús había escrito en el piso del templo no era ni más ni menos que los pecados de todos los que la acusaban a ella, razón por la cual, Él dijo, el que esté libre de pecado lance la primera piedra. Esa es una condición. Y por lo tanto, en esta ley, la ley de los hijos rebeldes, se debe tener en cuenta que todos deben reconocer su pecado, empezando por los padres, para ministrar con gracia a los hijos, a fin de que, en sabiduría, como dice Efesios el capítulo 6, ellos sean corregidos en amor, sin exasperarlos, de tal manera que quieran escapar de la instrucción y de la sabiduría del cielo, a fin de corregir sus caminos. Ese es el espíritu de la ley. El apedrear a alguien, el que la ley dijera que debía apedrearse a alguien, era para mostrar, ilustrar cómo el pecado nos lleva a la muerte. Y cómo irrespetar a los padres o ser desobedientes a ellos debe ser castigado según la ley de Dios, con pena de muerte, como cualquiera de los otros pecados, porque nuestra condición de pecado nos lleva a la muerte. Pero esto, que significa temer a Dios, implica acudir a aquel que me perdona, que nos perdona, y que por lo tanto me pone en inmejorables condiciones para también ser graciable con aquellos que son débiles. Un padre que ha sido tocado por la gracia de Dios sabrá entonces actuar con gracia con sus hijos, y así debería hacerlo el tribunal y la corte de cada ciudad de Dios en los tiempos de Israel, y el principio se aplica para nosotros hoy todavía. Que Dios les bendiga, que entendamos este principio claramente los que somos padres, para llevar con bien a nuestros hijos a fin de presentarlos a Cristo Jesús, salvos en su divina sangre. Si usted tiene preguntas, pregunte. Si quiere comentar acerca de esta explicación, comente. Si no está de acuerdo, dígalo. Estamos abiertos. Regale un like, dedito arriba si le gustó, o dedito abajo si no está de acuerdo también. Hasta una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga.